Ya, vamos a empezar la entrevista. Vamos a evaluar primeramente a base de unos indicadores a Vania. Ya vamos a empezar primero por el ámbito desarrollo personal y social, después por el ámbito comunicación integral y al último ámbito interacción y comprensión del entorno. ¿Ya? Bueno, Ya, vamos a comenzar entonces. ¿Cuál es su nombre? Oriana Cantero. Ya, Oriana Cantero. Ya. ¿El nombre de la niña? Vania Suazo Cantero. Ya. Entonces, como dije, vamos a empezar por el ámbito de desarrollo personal y social. Y en este ámbito hay un núcleo que se llama identidad y autonomía. ¿Ya? Primer indicador. Ya esta es una pregunta con respecto si la Vania expresa sus emociones y sentimientos según sus necesidades. Sí. Sí, ya. Ya la respuesta, claro, tiene que decir si lo hace o no lo hace. ¿Ya? Segundo indicador, dice, ¿utiliza alguna estrategia para regular sus emociones y sentimientos al expresarlos? Sí. Ya. Mantiene autorregulación de sus emociones y sentimientos ante las necesidades de los demás. Sí. Ya. La Vania regula sus emociones y sentimientos en diversos juegos grupales cuando juega así con más niños y niñas. Sí. ¿Sí? Ya. Vania se lava las manos con guía de un adulto de forma independiente. ¿Es independiente? ¿Sí? Sí. Ya. Claro, es que aquí dice con guía de un adulto si el adulto lo observa y ella lo hace de forma autónoma. Sí. Ya. Vania realiza sus prácticas de alimentación con autonomía y responsabilidad. Sí. Ya. Vania realiza sus prácticas de vestuario con autonomía y responsabilidad. Sí. Ya. Ahora vamos con el núcleo de convivencia y ciudadanía. ¿Vania participa en juegos grupales? Sí. Ya. ¿Vania propone actividades o juegos para realizar con sus pares asumiendo responsabilidades? Sí. Ya. ¿Vania establece normas en común acuerdo con otros para realizar actividades o juegos? Sí. Ya. ¿Vania respeta normas acordadas para la realización de actividades o juegos colaborativos? Sí. Ya. ¿Vania señala acciones pacíficas frente a conflictos cotidianos con otros? Sí. Ya. ¿Vania ejecuta estrategias pacíficas para resolver conflictos cotidianos con otros? Sí. Ya. Vamos con el núcleo corporalidad y movimiento. ¿Ya? Vania coordina algunos movimientos motrices finos en acciones libres como rasgar, romper papeles, Sí. arrugar, amasar. Sí. Sí, ya. Vania utiliza con precisión algunos instrumentos como lápices, pinzas, etc. Tijeras, sí. Ya. Ahora viene el tema de las tijeras. A ver, dice, realiza movimientos motrices finos como dibujar, colorear o rellenar y recortar líneas rectas. Sí. Ya. Vania mantiene el equilibrio y coordinación en diversos movimientos tales como lanzar y recibir. Sí. Ya. Vania mantiene control y equilibrio de su cuerpo en juegos o en situaciones cotidianas. Sí. Vania mantiene el control equilibrio al desplazarse en planos inclinados, en juegos o en situaciones cotidianas. Sí. Sí. Vania conserva el equilibrio y coordinación de su cuerpo al combinar diversos movimientos siguiendo ritmos. Sí. Ya, ahora vamos a pasar con el siguiente ámbito, que es comunicación integral. Y este tiene un núcleo que se llama lenguaje verbal. ¿Ya? Vania identifica qué es una palabra. Sí. Ya. Vania cuenta las palabras de una oración en juegos o canciones. Por ejemplo, en una oración o en una canción, ella tiene la capacidad de contar palabras. Sí. Ya.
¿Vania reconoce las sílabas de una palabra? No creo. Ya, No, ponle. ya. Porque sabe las vocales. Ah, ya. ¿Y Vania cuenta las sílabas de una palabra en juegos? Es que yo creo que no sabe todavía lo que es una sílaba, pero sí cuenta las, porque le gusta mucho cantar. Ya, pero por ejemplo, las va contando así, mamá, Más papá. fluida, pues. Ya, no las cuenta. Porque, por ejemplo, es como, por ejemplo, si le dices mamá, ¿cuántas sílabas tiene? Entonces ella tiene que decir mamá. Entonces son 2. Esa es la respuesta que ella tendría que dar. ¿La da? Yo creo que sí, sí la da. Ya, Solamente que ya como es más grandecita no habla así. claro. No conoce qué es una sílaba, Eso. pero sí las puede contar. Sí. Ya. ¿Identifica sonidos iniciales de una palabra en juegos y canciones? Sí. Ya. ¿Vania reconoce sonidos finales de una palabra en canciones o juegos? Sí. Ya. ¿Relaciona palabras que tienen el mismo sonido de la sílaba final en canciones y o juegos? Sí. Ya. ¿Vania expresa el significado correspondiente a palabras nuevas? Por ejemplo, si al hecho de utilizar una palabra nueva, ella expresa el significado de esa palabra nueva que utiliza. O la utiliza solamente porque la escuchó o comprende lo que dice esa palabra nueva. Yo creo que como que pregunta qué es lo que significa. Ah, ya. Sí. Ya, pero por ejemplo, si ella utiliza una palabra nueva dentro de sus oraciones, ella sabe lo que quiere decir con esa palabra. Sí. Ya. Dice, Vania pregunta por el significado de palabras que no reconoce. Sí. Sí, ya. ¿Vania utiliza nuevas palabras al crear oraciones? Sí. Ya. Vania describe información sobre la historia leída. Por ejemplo, si un adulto le cuenta una historia, ella nombra el título, los personajes, el lugar, la parte final, etc. Sí, porque le encantan los cuentos. Ya. Vania reconoce preguntas en relación a un cuento, fábula, poema u obra de teatro leída por el adulto. Sí. O sea, responde preguntas. Sí. Ya. Vania realiza predicciones antes y durante la presentación del texto. Por ejemplo, si uno le cuenta una historia, está en medio de la historia y ella dice, va a pasar esto, hace predicciones de la historia. Sí, yo creo que sí. Ya. Vania realiza preguntas en referencia a la noticia, receta, reglas, etcétera, entregadas por el adulto. Por ejemplo, si uno está haciendo una receta o está dando reglas o hace referencia a una noticia, Vania realiza preguntas. ¿Por qué? Ya, esa es su pregunta. ¿Y por qué? Ya. Ya. Vania describe parte del contenido entregado por el adulto acerca de recetas, noticias, reglas. Sí. Ya. Vania describe las características de diferentes tipos de texto literarios y no literarios. ¿Sabe hacer la diferencia entre uno y otro? No creo. Para ella yo como que todo lo ve como un cuento. Ya. Y ahora vamos con el núcleo lenguaje artístico. Dice, Vania expresa emociones a través de movimientos corporales para imitar escenas dramáticas, juegos teatrales, mímica y danza. Sí. Ya. Vania usa gestos, movimientos, posturas para imitar a los diferentes personajes observados en escenas dramáticas, juegos teatrales, mímica y danzas. Sí. Ya. Vania realiza a través del dibujo trazos, formas y figuras dándole nombre a sus creaciones en un dibujo. Sí. Ya. Vania dibuja la figura humana incorporando cabeza, tronco y extremidades que son reconocidos por otros. Sí. Ya. Vania dibuja algunos objetos de su entorno que son reconocidos por otros. Sí. Ya.
Vania ubica sus dibujos respetando parámetros básicos de organización espacial. Por ejemplo, si en su dibujo el sol lo hace arriba, el pasto abajo, si los pone en orden que corresponde, arriba o abajo. Sí. Ya. Ahora vamos con el ámbito de interacción y comprensión del entorno. En este hay un núcleo que se llama exploración del entorno natural. Ya, Vania relata situaciones relacionadas con fenómenos naturales como la lluvia, el viento, entre otros. Sí. Ya. Vania formula preguntas comentando lo que ha llamado su atención relacionado a fenómenos naturales. Sí. Ya. Vania predice las consecuencias de un fenómeno natural que observa o conoce. Sí. Ya. Vania nombra algunas características de personas en diferentes etapas de su proceso de crecimiento. Sí. Ya. Vania describe los cambios que ocurren en el proceso de crecimiento de personas que observa. ¿Sí los describe? Sí. Ya. Vania describe semejanza y diferencia respecto a las características de los animales. Sí. Ya. Vania identifica necesidades básicas de los animales en su proceso de crecimiento, como alimentarse, dormir, moverse, entre otras. Sí. Ya. Vania describe verbalmente los cambios que ocurren en el proceso de crecimiento de las plantas. Sí. Ya. Ahora vamos con el núcleo comprensión del entorno sociocultural. Y entonces describe Vania algunos hechos significativos de su localidad, tales como celebraciones religiosas o populares a partir de recursos como fotografías representativas. Sí. Ya. Vania reconoce hechos representativos de su comunidad al visualizar algunos videos. Sí. Ya. Vania identifica algunos objetos representativos de su comunidad, tales como vestimentas, alimentos, piedras antiguas, entre otros. Sí. Vania representa a través de distintos lenguajes artísticos como dramatización, dibuja, modela algunos hechos significativos de su localidad. Sí. Ya. Ahora vamos con el núcleo pensamiento matemático. Entonces, Vania señala, indica o nombra el patrón en una serie de sonidos utilizando material concreto. Sí. Vania elimina sonidos que no corresponden en un patrón utilizando material concreto. Sí. Ya. Vania sigue orden de patrones identificados en un pictograma. ¿Qué es pictograma? El pictograma es donde salen los gráficos, los dibujitos. Ahí. Ah, sí. Vania anticipa el elemento que continúa en un patrón, utilizando material concreto en una serie de 2 o 3 elementos. Sí. Ya. Vania es capaz de crear un patrón de 2 o más elementos realizando movimientos corporales, gestos, sonidos en material concreto. Sí. Ya. Vania describe atributos de objetos tales como forma, color, tamaño de un objeto. Ya. Vania describe algunas semejanzas y diferencias al comparar objetos considerando 2 atributos a la vez. Sí. Ya. Vania agrupa elementos estableciendo relación por altura utilizando material concreto. Sí. Ya. Vania ordena una serie por ensayo y error, capacidad para contener usando material concreto pictórico. Sí. Ya. Vania dice los números en orden desde el 1 hasta el 20 en situaciones cotidianas o juegos. Sí. Ya. Vania cuenta de 1 en 1 hasta el 20 en situaciones cotidianas o juegos. Sí. Ya. Vania cuenta elementos concretos
¿ya? Entre 1 al 20, determinando la cantidad en situaciones cotidianas o juegos. Sí. Ya. Vania, lee algunos números hasta el 20 en situaciones cotidianas o juegos. Sí. Ya. Vania, indica cuál grupo tiene más o menos o la misma cantidad al contar hasta 20 elementos concretos en situaciones cotidianas o juegos. Sí. Vania, ordena números numerales desde el 1 hasta el 20 en situaciones cotidianas o juegos. ¿Los ordena? Sí. Lo que reconoce. Pero todos del 1 al 20. Sí. Vania, nombra o señala la acción agregar que tiene que usar para resolver un problema de la vida cotidiana. Sí. Vania, utiliza material concreto para resolver un problema de adicción, como por ejemplo agregando elementos, describiendo el procedimiento empleado. Sí. Ya. Vania, utiliza material concreto para resolver un problema de sustracción, quitando elementos, describiendo el procedimiento empleado. Sí. Vania, menciona el resultado al quitar elementos a un conjunto en un ámbito numérico menor a 10. Sí.